Buenos días para todos los que están aquí conectados. Para los que no me conocen, yo soy María Clara Hoyos, soy la presidenta ejecutiva de ASO Microfinanzas y bueno, quiero darles a todos la bienvenida a esta conexión y asimismo darle la bienvenida a Luis Baena. Bienvenido Luis, estoy muy emocionada de tenerte aquí en este evento de ASO Microfinanzas. Luis nos ha acompañado en algunas oportunidades y por eso para Asomicrofinanzas es un honor tenerte acá. Luis es mexicano y es consultor de la Fundación Alemana, de la Sparkassen. Y es una persona que ha estado muy cercana a toda esta industria de las microfinanzas y por eso pues queríamos organizar precisamente este webinar y hacer todas las conexiones con Facebook porque precisamente se pueda conectar muchas más personas que la capacidad que tendríamos aquí a través de la plataforma de Zoom. Entonces, veníamos hablando precisamente con la Fundación Alemana y quiero dar un agradecimiento muy especial a la Fundación Alemana, quien ha sido un aliado de Asomicrofinanzas desde hace muchos años. Y pues gracias a esa alianza conjunta que hemos venido desarrollando y creciendo con el tiempo, pues hemos logrado hacer unos proyectos en Colombia fundamentales para la inclusión financiera, más los proyectos que tenemos hacia adelante. Yo aprovecho que aquí hay tantas personas conectadas para comentarles que gracias al apoyo de la Fundación Alemana nos presentamos a una convocatoria de la Unión Europea. Y con ese proyecto de la Unión Europea vamos a hacer unos temas fundamentales en Colombia en un tema de sostenibilidad y en el desarrollo de proyectos de scores alternativos para la colocación de microcrédito. Y asimismo, la Fundación Alemana, también en apoyo de la Fundación Social, se estarán desarrollando otros temas de finanzas verdes, de sostenibilidad, que van a ser fundamentales precisamente para Colombia en estos momentos. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad que Luis nos está acompañando para pues contarles a todos los que están aquí conectados el gran aliado que es la Fundación Alemana para Colombia a través de su microfinanzas. Pero volviendo un poco al tema que tenemos con Luis, veníamos pensando desde hace un tiempo cómo poder llegar a transmitir información precisamente a tantas personas, voy a decir, sea personas naturales, personas jurídicas, a través de sus funcionarios, cómo llegar precisamente a un tema tan importante como este que nos reúne hoy. Y es mirar cuál es este gran poder que tiene el microcrédito y cuáles son sus beneficios, sus riesgos y su viabilidad. Recordemos un poco que en Colombia, un estudio del Banco Mundial de hace unos años mostró cómo una de las trampas de pobreza que hay en Colombia y en muchos de los países de América Latina es no tener acceso a servicios financieros formales. Porque en todos estos países, no solamente de América Latina, sino del mundo, el gota a gota tiene una fuerza muy grande. Y todos sabemos las consecuencias que tiene el gota a gota. Pero aterrizando un poco el tema en el tema del microcrédito y de todo lo que es acceso a servicios financieros y no financieros para toda esta población de la base de la pirámide, pues es fundamental contar con aliados como Luis precisamente, que nos está aquí acompañando para romper una serie de mitos que existen precisamente en el tema del microcrédito y poder ver todos estos grandes beneficios y cómo la industria microfinanciera, gracias a temas como educación financiera, como acompañamiento permanente al microempresario, como ese seguimiento lo ayudan a crecer, a fortalecerse. Y por eso este webinar es tan importante para poder resaltar técnicamente todas estas características, pero al mismo tiempo ser muy conscientes de los riesgos que se incurren
precisamente porque en la medida que quienes otorgan los créditos estén más preparados, puedan diseñar unas políticas en sus entidades, llámese bancos multisegmento, bancos de nicho especializados en microcrédito, cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de aporte y crédito, asimismo fondos de empleados, por ejemplo, SAS, ONGs, fundaciones, etcétera, que quieran atender a esta población, tienen herramientas fundamentales, que esto es parte de lo que Luis nos va a mostrar. Y cómo con estas herramientas todo el mundo gana. Todo el mundo gana. ¿Por qué? Porque llevando el microcrédito de una manera eficiente, formal, organizada y bien estructurada, el crédito queda bien colocado y el beneficio para quien recibe ese crédito en cuanto al monto que se le otorga, el plazo, por ejemplo, que se ajuste exactamente al negocio que tiene, que esto es lo que llamamos nosotros un complemento con el servicio no financiero. Un tema es el crédito y el acceso a ahorro como servicios financieros, lo mismo las transacciones, pero otros son los servicios no financieros que se prestan a través de esta industria microfinanciera, donde hay temas como, por ejemplo, educación financiera en vivo con los micronegocios, ayudándole a esta población a separar las cuentas del hogar de las cuentas precisamente del negocio, de manera que se vuelva eficiente, y los créditos se tomen de acuerdo con su propia capacidad de pago y asimismo a los plazos que ese negocio productivo se requiere. Dentro de estos Oh, temas también tenemos algunas características, y unas diferenciaciones entre el crédito de consumo y el microcrédito, aunque en algunas oportunidades, siendo un crédito para el negocio productivo, se utilizan líneas precisamente de consumo para tener acceso a esos créditos. Pero bueno, esto es todo un mundo que tenemos y pues aprovecho la oportunidad para recordar un poco que la industria microfinanciera, y Asomicrofinanzas y las entidades asociadas, hoy tenemos más de 40 entidades asociadas al gremio, quienes manejan el 98% del microcrédito formal en Colombia, con presencia en los 1.104 municipios colombianos. Aquí se atiende un microempresario en cualquiera de esa línea de tiempo de crecimiento, desde que es un negocio de subsistencia y se le da el acompañamiento para que vaya creciendo y al final ya se convierta en un microempresario formal que tiene acceso a muchas otras líneas, y por eso ese proceso de graduación es tan importante, y hemos manejado muchas alternativas precisamente para demostrar cómo se aporta precisamente a través de este ecosistema, a toda esta población. Entonces, bueno, quiero aprovechar este momento para darles a todos la bienvenida y darle la bienvenida a Luis, precisamente porque es este gran aliado y estoy segura que en esta oportunidad todos estos mensajes, todos estos aportes contribuyen al fortalecimiento de la industria microfinanciera, pero lo más importante, a todos estos micronegocios, llámese informales, de economía popular, etcétera, que en Colombia, de acuerdo con las cifras del DANE, son cerca de 10 millones, pero que todos pueden tener acceso a estos servicios financieros. Entonces, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos todo este tiempo, y a todos los que están aquí conectados, muchas gracias por ¿no habían estar en revisado estos eso? momentos. ¿No habían revisado Bueno, eso? muchas gracias. Gracias, María Clara, por la bienvenida. Espero que esta plática y en este momento, bueno, les sirva mucho, que sea un espacio de intercambio. Y bueno, justo preparamos un webinario llamado El Poder del Microcrédito. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a ir platicando acerca de este contenido. Bueno, nuestro principal objetivo en esta plática es proporcionarle a las entidades financieras herramientas y conocimientos claves sobre la importancia del microcrédito. El microcrédito no es nuevo, surgió hace ya
varias décadas y ha tenido evolución a lo largo del tiempo. Sin embargo, las bases permanecen para mitigar el riesgo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esas bases. Su diferenciación con el crédito de consumo, sobre todo hoy en día que tenemos acceso a créditos muy a la mano, desde el celular, desde cualquier aplicativo, podemos acceder a créditos en minutos, pero hay una diferencia grande con el con el microcrédito. El crédito de consumo, eso lo vamos a hablar más adelante, es un crédito que nos ayuda al día a día, pero no necesariamente es la mejor herramienta para el financiamiento en capital de trabajo o en inversión, cuando estamos hablando de negocio. ¿Sí? Bueno, al final vamos a ver el impacto en la viabilidad institucional. Yo les traigo ahí algunas sugerencias de qué se puede hacer, digamos, con las nuevas tecnologías, aprovechando el momento en el que estamos y hacia dónde puede ir el negocio del microcrédito. ¿Sí? Espero que sea de su agrado y bueno, vamos a empezar. Y empezaremos con este tema que se llama diferencias entre el microcrédito y el crédito de consumo. Eh, el crédito de consumo satisface deseos y el microcrédito transforma vidas al respaldar sueños productivos y construir futuro. Esta frase resume lo que hace el crédito o el microcrédito. Transforma a un microempresario de un negocio pequeño, lo transforma en un empresario con una empresa más grande, donde le está vendiendo a más clientes y en una persona exitosa. Es una herramienta precisamente para combatir no solo la pobreza, sino para hacer una transformación en los clientes. Y ese es digamos, el principal reto a lograr con el microcrédito. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener historias de éxito que contar en el futuro. ¿Y el microcrédito qué es? Digamos, para definirlo, en Colombia financia actividades productivas de personas naturales o jurídicas con montos de hasta 25 salarios mensuales mínimos legales vigentes. Me tuve que aprender esa palabra, espero que lo haya dicho bien. ¿Y qué quiere decir? Bueno, tenemos una legislación, y eso quisiera resaltar, hay una legislación en torno al microcrédito. No en todos los países existe, quiero decirles. Por ejemplo, en México no tenemos una legislación acerca del microcrédito, pero tiene muchas ventajas el tener una legislación. No solo porque dicta el cómo deben de estar las operaciones, sino también por el reconocimiento desde el Banco Central de las operaciones de crédito que se realizan y sobre todo el tratamiento, por un lado de estimaciones, pero también por el otro lado del acceso a mecanismos de garantía, como pueden ser los fondos de garantía. Eso en México, les digo, no existe. Y el impacto es que te hace más caro el microcrédito, te hace más caro el acceso al cliente. Y ese es el principal impacto. Entonces, ustedes tienen un beneficio enorme que es tener esta legislación. Ahora, vamos a hablar un poco del contexto del microcrédito. ¿Quiénes participan? ¿Qué se hace? Nada de esto es nuevo, solamente para que recordemos dónde estamos y qué hacemos y cuál es la esencia. Tenemos a un asesor que es la conexión entre la institución financiera y el cliente. Este asesor es una pieza fundamental. Yo me atrevería a decir que más allá de la tecnología crediticia, más allá de las políticas, más allá de los procesos, más allá de la tecnología, el asesor es el componente clave en todo el proceso de crédito, porque el asesor está en contacto directo con el cliente. ¿Sí? Él es responsable de levantar información, responsable de construir una propuesta de crédito, responsable de dar seguimiento y en su caso, responsable de buscar que el cliente pague en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, esta persona es, digamos, como el gran protagonista junto con el cliente.
en el microcrédito. Después tenemos un territorio, generalmente en las zonas eh, periurbanas, alrededor de la zona urbana, y muchas veces en la zona rural. ¿Sí? Esto es el contexto. Aquí es a donde están nuestros clientes, aquí es a donde desarrollan sus negocios, donde existen. Y estos clientes traen necesidades eh, de financiar capital de trabajo o bien de financiar activos para inversión, por ejemplo, maquinaria, equipo, eh, que les sirven para desarrollar su actividad productiva. ¿Sí? Y alrededor existe todo un ecosistema de instituciones financieras que brindan crédito. Cooperativas, microfinancieras, bancos, bancos de nicho, ¿no? ¿Sí? Aquí coloqué también a las instituciones que pertenecen a su microfinanzas, pero en realidad es que es todo un ecosistema y este ecosistema está interrelacionado, refleja en otro, ¿sí? Es un tema de todo el sistema. Sí, es por eso que también inclusive estas alianzas como Asomicrofinanzas son tan importantes porque ponen las reglas para todos, digamos, de una manera pareja y ayudan sobre todo a compartir ese, esa visión de que el mercado se tiene que cuidar. Porque cuando no existen estos mecanismos, es muy fácil que entren instituciones financieras y que pongan alertas en el mercado. En México tuvimos hace algunos años alguna experiencia con una institución, justo con microcrédito en la metodología grupal, donde una institución que no sabía nada de crédito empezó a dar crédito y lo empezó a dar para ganar mercado. Resultado, después de 3 años, la institución creció hasta convertirse en una de las más grandes microfinancieras en México porque había tomado cartera. Después de esos 3 años, eh, el resultado final fue que se llenó de morosidad, porque mucho de lo que había construido no estaba construido directamente siguiendo una metodología, solamente estaban atrayendo clientes de otras financieras. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos, o sea, estas asociaciones como son microfinanzas ayudan precisamente a que tengamos este intercambio, esta cooperación, que si bien competimos en el mercado, también tenemos mucho que compartir. Por ejemplo, esta plática, esta charla del día de hoy. Eh, un breve recordatorio de lo que son las empresas en Colombia. Tenemos diferentes clasificaciones, dependiendo si son micros, pequeñas y medianas, y esta clasificación está atada a su sector financiero, que es manufactura, servicios o comercio, y tiene para esto diversos rangos. Aquí están los rangos en las unidades de evaluación. Mm, denme un segundo porque esto lo tengo acá anotado. Esta unidad de valor que, bueno, la investigué y tiene, esta unidad está con un precio de 49.799 pesos colombianos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos diversos, mm, ay, perdón, tenemos diversos rangos en los que clasificamos a las empresas. Es importante conocerlos, sobre todo porque debemos de identificar a dónde están nuestros clientes. Eso es quizá lo más importante. Lo más importante, tenemos clientes en esta franja, en la micro pequeña, y muy pocas veces tenemos clientes en la parte mediana. En la parte mediana tenemos ya empresas que son financiables muchas veces por los bancos, sobre todo por los montos de financiamiento. Ayer que estaba revisando precisamente la conversión y lo voy a decir en dólares porque, digamos, mentalmente lo podemos entender, creo que ambos. Tenemos en el lado de manufactura
el límite superior es 20.643.000 dólares. O sea, ya es una cantidad de ingresos alta. Hablamos para servicios, 5.742.000, perdón, un segundo. Y en el caso de ah, 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 comercio, 25.685.000. Entonces, esta clasificación nos dice que los ingresos más altos los podemos tener en comercio y en manufactura, que en realidad así es. Y esto se debe a que estas empresas tienen necesidades para, en el caso de comercio, financiar sus inventarios, financiar la, generalmente no solamente financian inventarios, financian a veces a sus clientes, y ese es el gran problema con el comercio. Tienen cuentas, muchas de las empresas que están en comercio tienen muchas cuentas también por cobrar con sus clientes, ¿sí? Y tenemos en la manufactura, por otro lado, que las principales inversiones se deben a maquinaria, equipo, proceso y productos terminados, ¿sí? Rara vez aquí vamos a tener un inventario de productos terminados muy grande. Esto sucede solamente cuando no se tienen como cuidados en la manufactura. Y en servicios, que son, yo me atrevería a decir, después del comercio, o entre comillas, servicios son los clústeres más grandes de microempresarios. Tenemos una infinidad de microempresarios que vienen en este segmento. Desde autoempleados, como pueden ser, por ejemplo, veterinarios que ponen su negocio, como pueden ser médicos, como pueden ser a- a- abogados o algunas otras profesiones que montan sus propios negocios. Pero también tenemos aquí en servicios todos los temas de oficios, todos los temas de apoyo a actividades del día a día. Estos servicios, digamos, son de los grandes segmentos que se tienen. Y de las modalidades de crédito, algo que puedo destacar es que ustedes tienen dividido el crédito popular, que son los créditos de montos bajos hasta 6 salarios mensuales, eh, ya sea urbano o rural, y tenemos el productivo que llega hasta los 25, pero también tienen dentro de su legislación contemplado que puede haber créditos más grandes, sobre todo cuando estamos dando créditos para habilitación de negocios, como puede ser la compra de maquinaria, y ahí ustedes tienen contemplados hasta 120 salarios mínimos. Esto les da un amplio margen, claro, es una operación que tiene que ser cuidada, que tiene ciertas reglas, pero les da el margen para poder financiar más allá de los 25 salarios mínimos, que digamos que sería el crédito tradicional. Y tenemos por otro lado los créditos de consumo ordinarios y los créditos de bajo consumo. Todos estos créditos cuentan con tasas certificadas, es decir, tienen que demostrar mediante un costeo cuál es la tasa y eso está regulado. Ahora, una ventaja importante que ustedes tienen es que en las tasas a ustedes les permiten tener ingresos por la actividad principal que hace el microcrédito, que es el acompañamiento al cliente. El acompañamiento al cliente hace del microcrédito algo totalmente distinto. En eh, en otro tipo de créditos, ese acompañamiento no existe. Pero cuando estamos hablando de microempresas, de empresas, ese financiamiento ayuda precisamente a que no solamente obtengan el dinero, sino que tengan una asesoría. Y esa asesoría es sumamente importante, sobre todo en los negocios que son pequeños y que van creciendo, porque el microempresario se forma con el riesgo, con poner el negocio, con todas las veces que tus ideas no funcionaron, son súper resilientes, pero esa formación no necesariamente es una formación técnica en la administración de un negocio. Y eso tiene muchísimo valor
cuando le estamos dando a ellos formación financiera y formación técnica. Eso hace totalmente distinto al microcrédito y creería que el crédito en general orientado a la empresa, a la microempresa. Esto hace totalmente distinto. ¿Qué pasa? Que a medida de que las empresas se hacen más grandes, generalmente cuentan con capital humano que les ayuda a hacer esta administración. Es decir, entre más grande sea la empresa, tienen áreas donde van a tener mercadotecnia, van a tener alguien que se dedique a la parte de producción, a la parte de finanzas, a la parte de contabilidad, y eso va ayudando a que tomen mejores decisiones. Pero un pasito antes, en el crédito donde tenemos a microempresarios, no necesariamente cuentan con este capital humano. Y es ahí a donde el microcrédito hace una gran diferencia con el crédito de consumo o con otro tipo de créditos. Hay un acompañamiento técnico o debería de existir un acompañamiento técnico porque lo cierto es que no siempre existe ese acompañamiento. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre el crédito de consumo y el crédito, eh, el microcrédito. De este lado tenemos el microcrédito, está en verde, y de este lado en rojo está el crédito de consumo. Mientras el microcrédito se dedica a actividades productivas, tenemos estos rangos que ya los vimos, 6, 25 y 120 salarios mínimos. Tenemos el plazo a corto o mediano plazo, inclusive en etapas muy pequeñas podemos tener muy corto plazo. Tenemos garantías fiduciarias, prendarias, personales, solidarias, quirografarias. O sea, tenemos una variedad importante de garantías. Y aquí está el acompañamiento. En contraste, el crédito de consumo se dedica a bienes y servicios de uso personal. Como son bienes de servicio personal y no se espera que ese crédito esté empleado en actividades productivas, se convierte en un crédito de más riesgo. Es más caro. Al ser más caro, eso se ve impactado en la tasa. Primera gran diferencia, tasa. Segundo, los montos. En el crédito de consumo no existe un monto en específico, en el microcrédito sí, pero eso también está acompañado de reglas para poder calificar tu cartera y generar estimaciones preventivas. Entonces, tienes la ventaja de poder generar menos estimaciones que en el crédito de consumo, porque el crédito de consumo es más riesgoso. Los plazos generalmente son cortos, aunque en casos como créditos de consumo, como el auto, pues quizá ya son a mediano plazo, ¿no? 5 o 6 años. Eh, Garantías, aquí tenemos prendarias, quirografarias, principalmente pueden existir otras, pero generalmente son o prendarias o quirografarias, es decir, solamente con la firma. Y en el acompañamiento existe un acompañamiento bajo o nulo. Ahora, ¿a quién se debería de dar este acompañamiento? ¿Al microempresario? ¿A la microempresa? ¿Al seguimiento solamente al crédito? Eso es una pregunta que, digamos, les planteo desde mi perspectiva. Este acompañamiento debería estar dado en el microempresario, en la microempresa y obviamente también en el negocio. Es decir, en hacer un seguimiento completo. Y bueno, a ver, aquí tenemos los perfiles. De este lado tenemos un perfil de cliente de microcrédito, una microempresaria, a veces informales o en vías de formalización, que requieren financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva. Y en consumo, el perfil del cliente es una persona asalariada, con ingresos estables, que adquiere productos o servicios personales. ¿Sí? Gran reto. Muchos de los microempresarios no solamente tienen una actividad productiva, tienen a veces una actividad productiva en la mañana, a veces en la tarde, y hay algunos que incluso lo combinan con trabajo. Ese es nuestro aspecto de clientes que tenemos. Si lo vemos en microempresa, en la etapa donde está, pues tenemos desde la subsistencia, desde lo que es la base, cuando nace un negocio y ese negocio solamente sirve para generar ingresos suficientes para que el negocio subsista, a esto se le llama subsistencia. Aquí no generas utilidades, no generas ingresos adicionales,
estás en una etapa donde el dinero que le puedes invertir debería ser debería ser considerado en ciertos rubros, pero quizá no se obtengan aquí ingresos suficientes para pagarlo, ¿sí? Muchas veces aquí hay mecanismos como el capital semilla, como el financiamiento de inversionistas ángeles, que quizá son los que ayudan a desarrollar estos negocios. Pero a partir de aquí, a partir de la expansión simple o la transformación, nosotros ya tenemos un microempresario que puede ser financiado con microcrédito, ¿sí? En la expansión o acumulación simple tenemos esa primera etapa de empresa donde está generando las primeras utilidades, donde está abriendo nuevas unidades de negocio, donde contrata gente, donde tiene más clientes, donde necesita más capital de trabajo. Y acá en transformación o acumulación ampliada, la diferencia es que el microempresario ha cambiado, principalmente ha cambiado de visión sobre su negocio y lo quiere hacer trascender, ¿sí? Ese quizá es como el cambio más grande, más allá de los activos, más allá de que generan más ingresos, más allá de las utilidades. Aquí tenemos a un microempresario que tiene una visión totalmente distinta, ¿sí? Y bueno, para, para esto, veamos cómo funciona el microcrédito. El proceso de microcrédito, si ustedes lo comparan con otros procesos de crédito, es un proceso muy similar. Lo van a ver. Tenemos aquí que conseguir un cliente, lo hacemos por promoción, publicidad, campañas. Vamos con el cliente, levantamos información de una solicitud de crédito, se hace una verificación, se integra un expediente de crédito, este expediente pasa por una evaluación, se hace una propuesta de financiamiento y después un comité, subcomité o alguna instancia de aprobación lo aprueba, se desembolsa el crédito, se manda el archivo y después se le da seguimiento a este crédito. Y si todo sale mal, hacemos cobranza. Bueno, ese es el proceso de microcrédito. Ahora, ¿cómo deberíamos de gestionarlo? Un microcrédito sostenible no es el que más rápido se entrega, sino el que acompaña a su cliente hasta el éxito. Y ahí radica la diferencia. Hay un acompañamiento al cliente. Veamos esta gráfica. Perdonen, estoy un poco enfermo y se me acaba de secar la garganta. Un segundo. Disculpen. Eh, a ver, entonces el control, fíjense que aquí en esta gráfica tenemos el mismo proceso, aquí ya lo vemos en una forma continua, porque así es el proceso del crédito. Y en las etapas rojas podemos prevenir todos los riesgos que se nos antojen, ¿sí? Aquí hay una etapa de control de la institución donde el crédito no ha salido de la institución, donde todavía el poder lo tiene la institución, ¿sí? Por ejemplo, en promoción podemos seleccionar a quién clientes vamos a promocionarle nuestro producto. Los productos rara vez funcionan para todo tipo de personas. Están pensados para algún segmento en específico, aunque, siendo muy claros, tenemos créditos que pueden ser muy flexibles, es decir, que cambian las condiciones o que con los montos están muy amplios, que se pueden jugar en diferentes segmentos. Eso existe, eso es algo que es normal, incluso deseable. Sin embargo, la segmentación nos sirve para personalizar precisamente ese producto a alguien en específico, porque puede ser que mi producto permita un financiamiento mayor, pero yo he identificado un segmento al que quiero atender. Cuando entiendo el segmento, puedo entender necesidades que hay.
Eso se traduce en cómo voy a comunicar mi producto hacia el cliente. ¿Sí? Eso lo tenemos en promoción. En nuestra solicitud de crédito, partes de lo que hacemos generalmente es como buscar que la información sea verídica, que sea real, que sea que refleje al cliente y su situación económica. ¿Sí? A veces hace una verificación para que un tercero haga un análisis directo en donde vive el cliente, donde está su negocio. Después pasamos en la integración. En la integración verificamos, por ejemplo, que las, los IDs estén vigentes, que su información se encuentre bien, que refleje realmente dónde vive, incluso a veces la propiedad del domicilio, por ejemplo. Aquí en la evaluación, pues está de la cancha de la institución hacer una evaluación correcta, una evaluación que evalúe todos los parámetros de financieros y de riesgo del negocio. Entonces, esta evaluación se hace sumamente importante y está del lado de la institución. La aprobación igual. La aprobación son decisiones que toma la institución, ya sean automáticas, automáticas o totalmente humanas, lo hace la institución. Hasta el desembolso. Después del desembolso, el poder lo tiene el cliente. Si el cliente tiene buena capacidad de pago y tiene buena moral de pago, te va a ir pagando. Y si su negocio está funcionando, si no pasa nada extraño alrededor del negocio, ese cliente te va a pagar. Pero ¿qué pasa si tú te equivocas aquí? Entonces, desde aquí vas a tener problema en el seguimiento y en la cobranza. Entonces, distinguimos aquí la prevención del riesgo de crédito, que es hacer las cosas bien desde un inicio, y el monitoreo del riesgo de crédito, que consiste en controlar que realmente se estén haciendo las cosas bien y tomar medidas correctivas. El control del riesgo de crédito afecta directamente al proceso, pero va mucho más allá. No se queda solamente en el proceso, ¿sí? Se queda en, además, generar políticas, generar procesos que ayuden a que la institución, ah, 31 en la tarde. perdón, creo que hay un micrófono encendido, no sé si tienen alguna participación, ¿no? Si no, con toda confianza, por favor, interrúmpanme cuando lo consideren necesario. Eh, Decía, el riesgo de crédito afecta directamente el proceso de crédito, pero va mucho más allá, ¿no? Se aterriza en políticas, en procesos, se aterriza en capacitación inclusive, ¿sí? Y bueno, para esto creo que lo más importante viene aquí, en los puntos de contacto con el cliente que es solicitud de crédito, que es la evaluación, que es la aprobación, y para ello tenemos que tener muy claro, ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluamos en el proceso de crédito? Evaluamos la situación anterior, la situación presente y la situación futuro de estos clientes potenciales. Nuestro análisis se concentra en eso, dónde ha estado, cómo está y cuáles son las posibilidades. Sin embargo, el análisis financiero se concentra directamente en el presente, ¿sí? Si en el presente no hay viabilidad, el crédito no se da. Si en el pasado le fue muy bien, pero ahora no se encuentra tan bien, el crédito no se da. Tenemos que tener muy claro esto, que el análisis es muy puntual. Evalúa el día de hoy de la organización, de la empresa, de la institución. Y eso aplica para muchos lados, porque un cliente que en el pasado tuvo un problema, eh, digamos, de capacidad de pago y no pudo pagar un crédito o no pudo tener acceso a un crédito, no significa que en el futuro ese cliente no pueda tener, ¿sí? Es un tema importante. La capacidad de pago es una característica temporal de las personas.
No siempre tienen capacidad de pago, a veces tienen, a veces no tienen. Y eso es lo importante de la evaluación, ¿vale? Bueno, ahora aquí quise mostrarles algunas estrategias que pueden seguir como instituciones financieras para gestionar este microcrédito a nivel de la institución. Entonces, las dividí en tres partes. Tengo por aquí las estrategias para mejorar colocación y recuperación, las estrategias en innovaciones en evaluación crediticia. Aquí vamos a hablar precisamente de qué se puede hacer. Y lo último, lo que denomino digitalización y nuevas tecnologías, que quizá ahí es un campo importante porque hoy en día estamos viviendo como este tema de aplicar tecnología a el negocio de microcrédito. Entonces, vamos a ver de entrada las estrategias para mejorar la colocación y recuperación. Lo primero que no se debe de perder es el enfoque en el cliente. El enfoque en el cliente y en la capacidad de pago real de ese cliente, ¿sí? Es decir, la solicitud de este cliente, la evaluación del cliente, la verificación del negocio, son cosas importantes. No debemos de perderlas, ¿sí? Hay que evaluar al cliente, pero no solamente el cliente, es el cliente y la familia. El cliente y la familia y su etapa de vida. El cliente y la familia, etapa de vida y también la situación económica, ¿sí? Determina mucho todo esto y verlo como un sistema. El microempresario rara vez deja de ser microempresario, pero también es cabeza de hogar, también es eh, padre, madre de familia, también hace otras actividades. Tenemos que evaluar a ese cliente completo. Y el enfoque el pago, en la capacidad de pago real, ¿sí? No la futura, sino la actual. ¿Qué puede pagar el día de hoy? ¿Sí? La segunda estrategia, yo les diría, es el tema del seguimiento después de la venta. Seguimiento después de la venta me refiero a esa educación financiera, a la educación técnica o la asesoría que ustedes pueden hacer. De hecho, la Fundación Alemana tiene varios simuladores de negocio que se pueden utilizar precisamente para que el microempresario aprenda a separar sus cuentas de negocio y personales, pero también aprenda a hacer la contabilidad básica de su negocio, generar un estado financiero, saber qué es un balance, qué es un estado de resultados, poder leer esa información, pero lo más importante, poderla generar en el futuro, ¿sí? Esto es sumamente importante. Este seguimiento hace que te des cuenta que un negocio va caminando o no va caminando, ¿sí? Desgraciadamente, esto es uno de los temas hablando de lo que se ha dejado de hacer, es uno de los temas que se ha dejado de hacer con el paso del tiempo, y principalmente porque genera un costo. No es barato dar ese seguimiento, no es barato dar educación financiera, pero sí es redituable en el tiempo. Porque si bien hoy es una inversión que tú haces porque tienes que salir, tienes que reunirlos, tienes que gastar tiempo para dar esas capacitaciones, sí es cierto, tienes que hacerlo y es algo que no es solamente de decirlo, genera un costo. Sin embargo, atrás de eso viene, son clientes más confiables, menos susceptibles a tener un problema financiero por una mala decisión. Siempre están expuestos a todo lo externo, pero no por una mala decisión. Y además son más confiables, ¿sí? Entonces ahí es a donde te reditúa este seguimiento. Algo más, el diseño de las metas de colocación que estén integradas con calidad de cartera. Y aquí ahí les lanzo una pregunta. ¿Cómo está tu sistema de incentivos? ¿Cómo está la forma en que le pagas a tus asesores? Porque eso determina qué es lo más importante para ellos.
Eh, en la práctica, muchas veces confundimos el indicador con la meta. Y aquí quisiera aclarar este comentario. ¿Por qué digo que a veces se confunde el indicador con la meta? Nuestra meta generalmente es colocar el mayor número de créditos con el menor riesgo posible. Eh, Perdón, gracias. El menor, al menor costo posible, con el menor riesgo, queremos colocar la mayor cantidad de créditos. Pero a veces la forma en la que construimos nuestros sistemas de incentivos confunden lo que buscamos. Ejemplo, si yo le pago a mi asesor solamente por traer nuevos clientes, y esa es la forma en la que yo le estoy incentivando económicamente, pues él va a buscar nuevos clientes. No necesariamente nuevos clientes de buena calidad. ¿Sí? Si yo le pago solamente por la calidad de cartera, pues quizá él no se va a enfocar en la venta, solamente se va a enfocar en cuidar la cartera. Eso tampoco funciona en el negocio. Tiene que haber una combinación de ambas. ¿Sí? Entonces, he visto, por ejemplo, en la práctica, no hablo de experiencias en Colombia, pero he visto en la práctica que muchas veces el sistema de incentivos tiene 7, 8, 9, hasta 10 variables que se califican. Cuando la calidad de cartera y la colocación es una más de todo eso, pues quizá tampoco es tan efectivo ese modelo de incentivos. Y a veces pasa también que nuestros asesores están distraídos con metas que no son del core del negocio. Y es decir, un asesor, un gestor, tu función principal está en campo, con clientes, haciendo nuevos contactos, buscando nuevos clientes, buscando la colocación y por el otro lado asegurándose que ese negocio funciona, que da para pagar el crédito, que le va a beneficiar, etcétera. Esa es la función principal, core del negocio. Pero a veces tenemos dentro de nuestros sistemas de incentivos todo aquello que es administrativo. El, el expediente de crédito debe estar bien hecho, el expediente de crédito debe contar con X, Y, Z, debe de entregar ciertos reportes. Eso es algo natural. Mi recomendación, todos esos temas administrativos que puede tener un asesor, son cosas que podrías automatizar. Si tú quieres empezar y no has hecho nada de digitalización y no has hecho nada de transformación digital, este es un buen camino para empezar. Esas tareas que son de fuera del core del negocio, es a donde deberías de concentrarte, porque distraen a tu gente. ¿Sí? Los apartan de lo que es la meta. Entonces, si un gestor, si un asesor ve más importante armarle el expediente que tener el contacto con el cliente, entonces tu cliente no va a estar bien atendido. ¿Sí? Nada más es por eso que les recomiendo, tengan cuidado con cómo diseñan estas metas y que estén integradas no solamente a la colocación, sino también a la calidad de carga. Ahora, algunas innovaciones que se pueden poner en el crédito. Eh, Perdón, creo que... bueno, espero que no les afecten estas rayitas que pusieron. A ver, innovaciones en evaluación crediticia. Tenemos la evaluación con enfoque cualitativo. No solamente, no solamente hacemos la parte cuantitativa, no solamente evaluamos estados financieros, no solamente construimos y hacemos esta evaluación financiera, sino también buscamos este enfoque cualitativo. Hablando de la historia informal, cómo creció el negocio, cómo se toman las decisiones, etcétera. Esta, esta evaluación cualitativa es sumamente importante. No dejen que se pierdan a lo largo del tiempo. Estamos automatizando muchas cosas, pero esta parte es una parte de calidad en el crédito.
¿sí? Hablar con el cliente, evaluarlo, conocer el contexto es sumamente importante. ¿Sí? El otro es el uso de modelos híbridos. Sí, tener formularios estructurados, herramientas de evaluación, pero también tener ese diálogo con otras personas para generar ese juicio experto, para saber, por ejemplo, cómo ha ido en la institución en otros casos, para saber si hay otras experiencias previas que se pueden sumar. Para eso necesitamos este juicio experto. Y la incorporación de herramientas simples de scoring. Las simples de scoring para que no avancen a etapas de evaluación, si desde antes este, se ha evaluado que no son viables de seguir. Entonces, esta incorporación de herramientas simples. Aquí hablamos de innovaciones en la metodología, pero también vamos a hablar de la digitalización. ¿Qué tenemos? A ver, denme un segundo, déjenme ver si puedo quitar esto. Creería que si pongo esta, ujú, ahí está, listo. Ah, bueno, se me quedaron dos rayitos aquí. Me disculpa. A ver, en digitalización creo que podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, los formularios en dispositivos móviles, creo que la gran mayoría de ustedes ya debe de manejarlos y si no lo hace todavía, pues es algo ya necesario tener en el dispositivo móvil aquí una herramienta. Ay, perdón, creo que no se ve mi fondo, pero tener una herramienta que precisamente, a ver si ahí se ve, así, aquí, el celular. Hoy en el celular podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Y una es llenar herramientas. Esa puede ser como la entrada para llenar las evaluaciones. Creo que es lo más sencillo, lo más fácil que se puede hacer. Los tenemos hoy offline, las tenemos directamente online. En ambas cosas lo podemos usar. Usar la georreferenciación de visitas. Hoy podemos saber dónde están nuestros asesores y dónde están nuestros clientes. ¿Sí? Podemos construir rutas. Con la georreferenciación incluso podemos mapear a nuestros clientes en dónde se ubican. Eso, a ver, yo les hablo de hace 15 años que estaba operando crédito. Todo lo poníamos con pines. Aquí está un cliente, aquí está otro cliente, aquí está otro cliente. Pero hoy en día ya se puede hacer georreferenciado. Eso te da una ventaja competitiva que anteriormente eso no existía, ¿no? Y automatización básica para seguimiento y alertas. Por ejemplo, que tu cliente no pagó, que ya viene un pago, se pueden programar bots precisamente para que puedas lanzar esas alertas. Oye, ya viene tu pago. Oye, tienes que todos los recordatorios lo puede hacer ya hoy con digitalización. ¿Sí? La digitalización apoya y no reemplaza. Y ese es como el punto importante. Apoya al humano, pero no lo reemplaza. ¿Sí? Si una institución quiere implementar digitalización o incluso inteligencia artificial eh, en aras de sustituir a la persona, no es la mejor estrategia. La mejor estrategia es que la persona más la inteligencia artificial pueden ser más productivas, pueden hacer mejores cosas y pueden tomar mejores decisiones. Porque si bien la inteligencia artificial ha dado un salto increíble en los últimos años, todavía no está al nivel de tomar decisiones enteramente sola. ¿Sí? Algunos casos, por ejemplo, de inteligencia artificial que se pueden utilizar en el microcrédito, podemos utilizarla para evaluar crédito, encontrar patrones, hacer modelos predictivos de riesgo, incluso tener créditos pequeñitos, los créditos de bajo monto, este, automatizados, totalmente automatizados. Hoy se puede hacer con inteligencia artificial, ya es algo más del día a día. Podemos hacer análisis de comportamiento de clientes desde segmentación, encontrar patrones para el uso de servicios o bien hacer recomendaciones especializadas.
Este tema de la personalización que les decía, consiste precisamente en eso, en darle o en hacerle sentir a tu cliente, vuelvo a lo mismo, experiencia cliente, hacerle sentir como el que el cliente es único, es especial y es muy importante para ti. Y eso se puede lograr con inteligencia artificial, con un buen código que haga que todos los clientes se sientan como únicos, ¿sí? Entonces, esto es quizá muy importante, se puede hacer hoy en día. La prevención del fraude es otra. Por ejemplo, podemos tener métodos de detención de anomalías, reconocimiento de documentos, reconocimiento de rostros, ¿sí? Podemos saber cuántos clientes van a una sucursal, ¿sí? Podemos saber quiénes son, tener un registro detallado, ¿sí? Inclusive se puede tomar con una buena cámara, se pueden tomar fotografías de las personas y las puedes decir, ah, mira, esta persona es tal y vino tal día y a tal hora. La automatización en la atención al cliente, por ejemplo, con los chatbots ya entrenados con inteligencia artificial. La inteligencia artificial debemos entenderla como no solamente como lo que es el chat GPT, que muchos lo relacionan con los chats. Sí, esa es una forma de inteligencia artificial, pero más allá la inteligencia artificial trata de que una máquina por sí sola, a veces con intervención del humano y a veces sin intervención del humano, puedan, eh, puedan tomar decisiones que de otra manera no lo podrían hacer, ¿eh? Por ejemplo, imaginen ustedes un chatbot que te empieza a llenar tu solicitud de crédito a partir de lo que tú estás hablando con él. O no solamente te hace la solicitud de crédito, sino además te pide tu información para integrar el expediente de crédito. Esto se puede hacer con un chatbot entrenado con inteligencia artificial. Y si el chatbot está muy bien entrenado y hay patrones interesantes que se han identificado, donde no se debería de llevar a cabo ese crédito, va a detener el proceso porque directamente junta varias de las características para que no se financie. Entonces, esto se puede hacer. También se pueden hacer asistentes virtuales financieros. Por ejemplo, un asistente virtual le ayudaría a un microempresario a tomar decisiones de su negocio. Ejemplo, aquí está mi información financiera. Quiero que la analices y me digas cómo está mi situación en la empresa. Quiero tener un crédito para compra de inventarios. Entonces, el asistente va a revisar la información y le va a decir, oye, si te funciona, no te funciona. Y te va a decir por qué, ¿sí? Ahí está otra forma de utilizar ese asistente virtual. Y bueno, como optimización operativa, la inteligencia la puedes utilizar en análisis de productividad de asesores. Puedes saber en qué rutas está, dónde está, qué hizo con su tiempo, la tasa de conversión, todo esto con los datos o con la data dura del core del negocio. Y se pueden hacer predicciones de morosidad para priorización de visitas de cobranza, entre muchos otros ejemplos, ¿sí? Aquí ya nada más les puse aquí algunos. La inteligencia artificial hoy está al alcance de la mano, entonces yo les diría, aquellas instituciones que quieren empezar a trabajar en su transformación digital, no solamente es su expediente, no solamente es el tener un proceso este, más ágil, sino qué hago después con esa información y cómo la uso para generar inteligencia de negocio, ¿vale? Muy bien. Espero que no haya dudas hasta aquí. Voy a continuar al último bloque de esta charla. Ya vimos algunas estrategias para gestionar ese microcrédito dentro de la institución, algunas ideas que se pueden empezar a implementar. Pero, ¿y cómo gestionamos los riesgos? ¿Sí? Recordamos que el riesgo más costoso no es el que se asume, sino el que se ignora. Cuando tú conoces el riesgo y lo asumes, conociéndolo,
ya sabes que puede salir mal y te preparas para eso, que puede salir mal. Pero el gran problema es que tú no sepas siquiera que ese riesgo existe, ¿vale? Aquí les muestro algunos riesgos en los que generalmente una institución financiera trabaja y opera. Vamos a hablar de cuatro riesgos: el riesgo de crédito, el riesgo operativo, el riesgo normativo y el reputacional. Existen otros tipos de riesgos, como pueden ser eh, los riesgos de liquidez, los riesgos, un segundo, perdón, este, los riesgos de liquidez, pero esos a veces tienen que ver también con la administración. Eso de aquí es parte, digamos, como del negocio y está en, ¿cómo se llama? En el trabajo que íbamos a... Eso está en la operatividad del día a día, perdón, de la institución. Y vamos a ver, uno por uno. Riesgo de crédito. ¿Cuáles son las causas? Sobreendeudamiento, evaluación superficial y no validar flujos reales. Aquí están las causas. ¿Cómo los mitigamos? Pues tener claro que son eh, ingresos irregulares, que hay que hacer visitas al negocio, no hay que dejar de hacerlo, que hay que hacer validación de referencias sociales. Hoy en día inclusive lo podemos hacer, incluso digitalizando, podemos hacerlo de diferentes vías. Por ejemplo, yo conocí a un banco que pedía el Facebook de sus acreditados y con eso hacía un análisis de cuáles eran las interacciones de este cliente con su grupo de amigos de Facebook. ¿Sí? Hoy se puede hacer eso con inteligencia artificial. Y a partir de eso descubrió que las personas que tienen alta morosidad, por ejemplo, no tienen, por el otro lado, no tienen una red de apoyo en la que puedan compartir esos riesgos, ¿sí? Y eso se notaba en las interacciones que hacían con la gente. Por ejemplo, cuando se saludaban o cuando se mandaban un mensaje por el Facebook. Es algo que lo implementaron. Resultados mixtos. Estos modelos se tienen que mejorar, pero el mensaje es: no debemos dejar de hacer la actividad, ¿sí? Segundo caso, el riesgo operativo. El riesgo operativo son procesos manuales, errores de carga, pérdida de información, fraude interno. Nos olvidamos a veces del proceso porque no tenemos capacitación, o bien el proceso no lo hemos actualizado desde hace años. Nos lo pidieron normativamente, cumplimos, pero pues el proceso la verdad es que nadie lo lleva a cabo. Cada quien lo hace como quiera, porque aparte la sucursal del norte y la sucursal del sur son diferentes. Tienen diferentes productos y diferentes negocios. Lo he escuchado muchas veces. Pero los procesos deben de servir y ser flexibles para poder lograr que tu operación esté controlada. No quiere decir que tengas robots en las sucursales. Quiere decir que tu personal conozca políticas, conozca procesos, conozca procedimientos y sepa actuar en caso de que algo no salga bien y sepa a quién llamar o a quién reportar en caso de que haya un error, ¿sí? A eso es la mitigación del riesgo operativo. Un checklist en cada etapa, validaciones cruzadas, separaciones de funciones claves, son las cosas básicas. Y si eso se puede digitalizar y se puede tener control en el core, mucho mejor, ¿sí? Todo lo que nos ayude a controlar el core y que vaya a disminución del riesgo operativo es bienvenido. De hecho, yo les diría, de los principales riesgos que corre una institución, si es el riesgo de crédito, sí, porque hay dinero de por medio, pero lo principal, donde deberían enfocarse es en el riesgo operativo, porque la gente como humanos, cometemos muchos errores, ¿sí? Entonces, un pequeño error mío, pero más el de mis
compañeros, pues ya no es un pequeño error, ya es algo que se vuelve sistémico. Y eso es un impacto grande en la institución. Tercer punto, riesgo normativo. Causas, desconocemos la normativa. No clasificamos adecuadamente el crédito, no seguimos las reglas, por ejemplo, del microcrédito, etcétera. Mitigación, bueno, pues aquí no hay mucho, hay que capacitar al personal, hay que enseñarle cuáles son las operaciones que tienen que hacer, los manuales actualizados, revisión de cumplimiento, auditorías internas, por ejemplo, esto ayuda muchísimo a mitigar este riesgo normativo. Y por último, les decía, está el riesgo reputacional. Cuando yo tengo un personal que no está bien capacitado, que no conoce su producto y que lo pongo al frente de la atención al cliente, puedo generar trato injusto al cliente, mora excesiva, conflictos mal gestionados. ¿Sí? Puedo generar este riesgo reputacional. ¿Sí? ¿Y cómo se mitiga esto? Bueno, pues comunicación clara, mecanismos de quejas funcionales, transparencia, sobre todo mucha capacitación. El personal lo agradece. ¿Sí? Estos, digamos, son los riesgos que veo en el microcrédito, más allá de lo que hemos visto ya en algún webinar pasado, que platicamos ampliamente de lo que es, digamos, cómo es la metodología. Hoy quería traerles algo complementario que les ayudara precisamente a tener un panorama adicional a ese primer webinar. Entonces, por mi parte, les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no, porque estamos transmitiendo por Facebook, pero este, si las hay, por favor, háganmelas llegar. Con todo gusto les puedo contestar. Tienen, por aquí voy a dejar mi correo en la pantalla, pero si no, a través de Aso Microfinanzas me pueden contactar directamente y les puedo contestar con mucho gusto. ¿Vale? Yo voy a dejar aquí mis datos. Un segundito. Punto baena, arroba, sik.org. Y todo en minúsculas. Ponen aquí el autocorrector. Todo en minúsculas y ahí está mi correo. Con eso me pueden encontrar. Esta presentación se la haré llegar directamente a su microfinanzas para que la puedan tener. ¿Sí? Y bueno, les agradezco mucho su tiempo y, estimada María Clara, muchas gracias por este espacio para poderles compartir esta plática. A ti, Luis, muchísimas gracias. Y a todas las personas que se conectaron, tanto por Zoom como por YouTube. Toda esta información que Luis nos ha suministrado nos enfoca precisamente en la importancia que tiene tener una buena metodología y una buena actividad precisamente por parte de la industria microfinanciera para poder llegar pues a toda esta población. Y asimismo, pues este enfoque de ubicarnos en el contexto colombiano, pues es importante porque obviamente entre un país y otro existen diferencias importantes, sobre todo en estos temas normativos, pues hace que haya unas diferencias que es importante ubicarse dentro de la estructura colombiana. Entonces, Luis, muchísimas gracias. Estoy segura que toda esta información, todos estos modelos, todas estas orientaciones han sido fundamentales para pues, todas las personas que se conectaron, bien sea porque pertenecen a una organización que ofrece el microcrédito y estos servicios financieros o no financieros, como para las personas que quieren tener una idea de cómo ampliar los servicios financieros dentro de su propia organización financiera.
Entonces, bueno, les agradecemos a todos. María Camila, esta información va a quedar subida en la página Sí, de Asomicrofinanzas. en el canal de YouTube. Seguro que la están oyendo. Bueno, para quienes no se pudieron conectar, les contamos que toda esta información quedará en el canal de YouTube de Aso Microfinanzas. Asimismo, los invitamos a seguir nuestras redes sociales y página web para que se enteren de todos estos espacios que tenemos disponibles para ustedes. Muchísimas gracias, Mara Camila. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, si hay otras personas que ustedes saben que pueden estar interesados en estos temas, pueden compartir la información para que se conecten. Entonces, nuevamente, gracias a todos por conectarse y les estaremos informando de nuevos eventos así importantes como este que está promoviendo Asomicrofinanzas para la inclusión financiera y el aporte a la superación de pobreza en Colombia y en otros países de América Latina. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Feliz día.